La masacre de la iglesia de Charleston, que ocurrió el 17 de junio del año 2015, sí, hace no más de 6 años, la produjo un chico llamado Dylann Roof. Y ahora bien, vamos a ir un poquito para atrás en el tiempo para ver por qué se llegó a ese momento, al momento de la masacre. Y lo que sí les quiero avisar antes de empezar es que les voy a decir que van a ver y se van a tocar situaciones bastante delicadas y agresivas, así que les sugiero un poco de prudencia. Y diciendo esto, empecemos. Dylann Roof es un chico norteamericano nacido en Carolina del Sur, hijo de un carpintero y de una camarera. Dylann se crió en una localidad mayoritariamente de personas de raza negra, en Eastover, un pueblo de 800 habitantes, situado en el extrarradio de Columbia, la capital de Carolina del Sur. Resulta que cuando Dylann tenía 5 años, su padre se volvió a casar con una mujer llamada Paige, y Dylann se quedaba con Paige y con su padre mucho más a menudo que con su propia madre, quien se suponía que lo tenía cada 2 fines de semana. Resulta que un amigo de la familia describió al padre de Dylann como nada malo en absoluto, es una persona muy cariñosa. Pero siempre en estos casos las cosas nunca son como parecen. Resulta que en el año 2008 Paige y el padre de Dylann se divorcian. Y los registros de divorcio describían a un esposo controlador que abusó física y psicológicamente de ella mientras ella cuidaba a sus 3 hijos. A su hija biológica Morgan, que después más adelante vamos a hablar de ella, y a Dylann y a su hermana, que eran sus hijastros. Resulta que ella durante su matrimonio le hizo una denuncia al padre de Dylann, donde mostró un par de fotos con golpes en el cuerpo. Y bueno, resulta que acá vemos lo dulce y cariñoso que era, ¿no? Incluso otras de las amigas de Paige dijeron que le tenían miedo al padre de Dylann. Cuestión que este divorcio separó a Dylann de su madrastra. Imagínense que era una mina de la cual no era su madre biológica, pero era la que se encargaba de llevarlo al colegio, cuidarlo, criarlo, o sea que actuó casi como si fuera la madre. Y bueno, cuando ella se divorcia, se lleva a su hija biológica Morgan y desaparece de la vida de Dylann. Según una declaración hecha en 2009, la ex mujer de su padre dijo que Dylann parecía de un trastorno compulsivo obsesivo. Resulta que Dylann asistió a varias escuelas diferentes antes de abandonar definitivamente en mayo del 2010. Y bueno, y a todo esto sumándole que empezó a consumir drogas. O sea que con todo este drama podríamos decir que Dylann provenía de un hogar destrozado. Su padre después del divorcio comenzó a trabajar fuera de la ciudad, donde a veces se ausentaba por una semana o más. O sea, ¿quién carajo cuidaba a ese chico, no? El evento que realmente me despertó fue el caso de Trayvon Martin. Para los que no saben qué pasó con el caso de Trayvon Martin, se los resumo así chiquito. El caso fue como una polémica racial, donde Trayvon Martin era un adolescente afroamericano que fue asesinado a tiros por George Zimmerman, un hispano que era voluntario de una vigilancia vecinal de una comunidad en Florida en febrero del 2012. Resulta que Zimmerman pensó que Trayvon era un chorro. Resulta que en ese momento él llama a la policía diciendo que en el barrio vecinal ya venían robando y que había una persona de la cual estaba empezando a sospechar. Resulta que Zimmerman lo empieza a perseguir a Trayvon Martin y tuvieron como un enfrentamiento ahí medio dudoso, y ahí es cuando Zimmerman saca una pistola y le pega un tiro. Después descubrieron que en realidad Trayvon Martin se encontraba regresando a la casa de la novia de su padre, bueno, un quilombo. Pero el problema acá viene cuando Zimmerman afirmó que actuó en defensa propia. Entonces fue absuelto de los cargos que se le imputaron por el homicidio. O sea que lo dejaron en libertad, y esto provocó como un gran enojo en la comunidad afroamericana. Incluso después el mismo presidente de ese momento, que era Barack Obama, salió a decir que si tuviera un hijo sería como Trayvon Martin y bla. Era obvio que Zimmerman tenía razón, pero lo que es más importante, esto me impulsó a escribir las palabras crimen negro sobre blanco en Google, y nunca volvió a ser el mismo desde ese día. Y bueno, y acá comprobamos que este pibe se dejó influenciar bastante por internet, ¿no? Con lo peligroso que es eso. Durante 2 meses, entre el 2014 y el 2015, Dylann trabajó en una empresa de control de plagas, y allí su jefe y sus compañeros de trabajo notaron que Dylann estaba a menudo como espaciado o dividido en zonas mientras trabajaba, que se sentaba en otro lugar solo, aunque el resto del equipo estaba sentado junto, y que era común que a veces se quedaba dormido. Después también pasó una vez que le preguntaron sobre sus pasatiempos y Dylann dijo que no hizo nada, que simplemente se fue a su casa y se sentó en su habitación.
habitación. Cuando el compañero de trabajo le preguntó si jugaba videojuegos, él le contestó: no, literalmente miro las paredes. En febrero del 2015 apareció en Craigslist, un sitio de internet de anuncios clasificados con secciones dedicadas al empleo, contactos personales, etc. Resulta que Dylan buscaba de forma anónima un compañero que se uniera a él en un recorrido por la ciudad de Charleston, porque resulta que es una ciudad que tiene mucha carga, bueno, mucha historia, digamos. Y en el anuncio, debajo de la foto de su cara, decía que buscaba a cualquiera que no fuera ni judío, ni homosexual, ni negro. Resulta que este anuncio llamó la atención de un doctor jubilado en psicología, porque resulta que se asombró por este anuncio. Entonces le mandó un mensaje a Dylan para tratar de ayudarlo. Pero en sus intercambios, Dylan continuaba usando el mismo lenguaje odioso y despectivo. Entonces este psicólogo le ofreció pagarle unas charlas TED, porque sintió que Dylan necesitaba una visión del mundo como más ampliada. Dylan, en cambio, le respondió para agradecerle, le dijo que incluso hasta parecía un buen hombre, pero que rechazó la ayuda porque él dijo, y palabras textuales: estoy en la cama tan deprimido que no puedo levantarme, mi vida está desperdiciada, no tengo amigos aunque soy genial, me voy a volver a dormir. En 2 meses anteriores al ataque, tuvo 2 arrestos previos. El 2 de marzo del 2015 le hicieron un interrogatorio sobre un incidente que había tenido en un centro comercial, en el que ingresó al centro comercial con ropa negra y les hizo comentarios como un poco inquietantes a la gente que trabajaba ahí. Resulta que en este interrogatorio hallaron en su poder una botella de Suboxone, que es usado para hacer como unos tratamientos, pero que a la vez tiene como el mismo efecto que las drogas. Resulta que él fue arrestado por el delito de posesión de drogas y se le prohibió la entrada al centro comercial por 1 año. Resulta que por segunda vez volvió a ir al centro comercial, después de que se lo habían prohibido por 1 año, pero esta vez la entrada al centro comercial se la prohibieron por 3 años. ¿Y ustedes qué creen que hizo? ¿Que hizo caso? No. ¿Y por qué digo esto? Porque un día encontraron el auto de él estacionado en el centro comercial. O sea, después de que le habían prohibido que ni se acercara, y la perra seguía y seguía. Resulta que un policía llevó a cabo una búsqueda de su vehículo y resulta que este oficial, que estaba fuera de servicio, le dijo a otros oficiales que Dylan estaba merodeando en Early Wood Park en un automóvil estacionado que los oficiales registraron, y encontraron parte de un rifle de asalto, un AR-15, y 6 clips de munición de 40 balas estilo banana. Resulta que no se le acusó de nada, porque resulta que según ellos no había violado ninguna ley. Dylan, en cambio, le dijo al oficial que quería comprar ese tipo de arma porque ya era legal para él y llevarla a un campo de tiro, pero que no tenía suficiente dinero. Pero no pudieron presentar cargo, ya que no es ilegal en Carolina del Sur tener armas. O sea, es legal el uso del arma hasta que sale un loco de mierda a cagar a tiros a medio mundo. Resulta que el 3 de abril del año 2015 fue el cumpleaños número 21 de Dylann Roof. Y se dice que el padre, para su cumpleaños, le regaló un arma. Acá en Argentina como mucho te hacen una torta, te regalan unas pantuflas, pero allá en Carolina del Sur te regalan un arma. Pero resulta que después lo desmintieron porque el padre para su cumpleaños en realidad le había regalado $400 y que con esa plata Dylan fue y compró el arma. Pero el tema es que acá el sistema falló porque él ya tenía antecedentes con la policía, acuérdense del centro comercial, aparte de que psicológicamente tampoco le funcionaban mucho los patos, por ende no podía tener el arma, porque en Estados Unidos y sobre todo en Carolina del Sur lamentablemente venden armas como si fueran caramelos, pero si vos tenés antecedentes, no pueden venderte el arma. Se la vendieron igual. Cuestión que un día Dylan creó una cuenta de Facebook donde agregó a 88 amigos, de la cual resulta que la mayoría de sus amigos de Facebook eran pibes negros que habían ido a la secundaria con él, y mediante esta red social se reconectó con su amigo de la infancia llamado Joey Meek, quien conoció a Dylan en la escuela. Cuando Dylan lo encontró de nuevo, Joey vivía en un remolque alquilado en un área en las afueras de Columbia, en la ciudad de Red Bank.
Punk, en un parque de caravanas en Lexington con su madre, su novia Lindsay y sus dos hermanos menores que vivían jugando videojuegos y bebiendo. Resulta que a todo esto Dylan llega al remolque de su amigo en mayo del año 2015 y a medida que pasaba el tiempo Dylan comenzaba a quedarse varias veces ahí. Resulta que un día Dylan apareció pidiéndole a su amigo Joey si tenía un lugar para quedarse en su remolque. Joey sin dudarlo lo invitó a quedarse. Resulta que Joey tenía un serio hábito con la marihuana y bueno, sumándole que tenía una madre también bastante permisiva. Imagínense que era un pibe que había dejado la secundaria y tenía un historial de delincuencia juvenil y por ende en ese momento tenía libertad condicional, o sea, un ambiente, bueno, muy sano, ¿no? Se quedó durante varias semanas. Dylan durmió en el suelo aquí. Jugó videojuegos, mostró su nueva pistola Glock calibre 45, bebía mucho y a veces cuando se enojaba se retiraba a su automóvil para escuchar ópera. Resulta que a todo esto Joey le presenta a un amigo que se llama Kristen Scriven, que resulta, y lo curioso de todo esto es que Scriven es un chico, un pibe negro, que vivía al lado del remolque de Joey. Scriven dijo que en las últimas semanas antes de la masacre, Dylan y él habían bebido juntos en varias ocasiones y que hablaban sobre pesca, sobre armas, sobre autos, pero que nunca tocaban el tema de razas. Una noche nos emborrachamos todos juntos y desde entonces yo y Dylan éramos colegas. Quedábamos todos los días. Resulta que pronto Dylan empezó a abrirse. Scriven en una dijo que Dylan confesó que no estaba feliz, que no estaba contento, porque vivía alternando entre las casas de sus padres divorciados y que por esa razón se quedaba a pasar días enteros en el parque de casas rodantes, fumando cigarrillos American Spirit y bebiendo mucho. Después se iba a su casa un día o dos para tomar ropa limpia y dinero. Scriven dijo que se dio cuenta de que Dylan estaba deprimido y que se quejaba de no tener el amor y el apoyo emocional por parte de sus padres. Cuando se puso triste se fue a su coche y destrozó una cinta de cassette de ópera. Un día mientras se emborrachaban con vodka, Dylan se quejó por cómo los afrodescendientes estaban tomando el mundo y que alguien tenía que hacer algo por la raza blanca. No creo que sus padres le gustasen sus decisiones, la elección que hizo de tener amigos negros. Su madre le quitó el arma pero de alguna forma regresó y la recuperó. Ahí fue cuando vi el arma por primera vez. Resulta que mientras bebían atrás de la casa de Scriven, Dylan soltó su plan para un tiroteo masivo en la Universidad de Charleston. Scriven recuerda que le contó a Mick sobre lo que le había contado Dylan, esto del tiroteo masivo, y los dos decidieron tomar su arma. Escondieron la pistola en la casa rodante de Mick en una ventilación, pero su novia les dijo más tarde que tenían que sacar el arma de la casa ya que Mick tenía libertad condicional y no querían que descubriera que tenía un arma y encima robada, por lo cual se la devolvieron a Dylan. Resulta que otro conocido de él, Dalton Tyler, relató que Dylan llevaba 6 meses planeando algo así y que estaba obsesionado con la segregación y otras cosas. Él dijo que quería iniciar una guerra civil, aseguró que iba a hacer algo así y que después se iba a suicidar. Resulta que el 17 de junio del año 2015 tuvo lugar una masacre en la iglesia episcopal metodista de Charleston en Carolina del Sur en Estados Unidos. Esta iglesia metodista es una iglesia donde concurren gente mayormente afroamericana. Precisamente esta iglesia es uno de los templos más antiguos de Estados Unidos, donde Dylan llegó a Charleston a las 7:48 p.m. Resulta que en las semanas anteriores había comprado 88 balas en Walmart. Bueno, resulta que a todo esto él entra en el estacionamiento alrededor de las 8:15 p.m. Luego caminó hacia la entrada del sótano, donde 12 miembros del estudio bíblico estaban reunidos en un salón. Eran un pequeño grupo de oración en donde había un predicador, un ministro anciano, 8 mujeres, un joven y una niña. Resulta que estaban todos reunidos con una mesa en el medio. Cuestión que uno de los feligreses, llamado Tiwanza Sanders, saca su teléfono celular y graba como una partecita de esa reunión y lo sube a su Snapchat, diciendo que bueno, que estaban ahí en el estudio de la Biblia y bla. Pasado alrededor de unos 45 minutos, el reverendo dice, bueno, vamos a cerrar los ojos, vamos a cerrar porque ya la jornada estaba terminando. Y en ese momento, cuando todos tenían los ojos cerrados, Dylan saca su arma, la Glock calibre 45, y empieza a disparar. Escuché un sonido estruendoso y pensé que el transformador eléctrico se había explotado.
Lo siguiente que vi fueron balas volando por todas partes. He venido aquí a matar negros. Dylan asesinó primero al reverendo Clementa Pinckney, que además era senador estatal, y él recibió 3 disparos. Daniel Simmons era un veterano que siempre llevaba su arma, pero ese día justo la había dejado en el asiento de su auto. Pero desarmado todavía intentó detener a Dylan, pero Dylan fue más rápido y lo frenó disparándole 4 veces. Y más tarde pasó por encima del cuerpo de Simmons al salir. Susie Jackson era la mujer más anciana, pero aún así fue la que más disparos recibió, un total de 11 veces. El hombre más joven de la habitación, Tywanza Sanders, el que había subido la historia en Snapchat, trató de razonar con Dylan, pero cuando eso falló, se puso de pie y se interpuso en medio de su tía Susie, su madre Felicita Sanders y su sobrina de 5 años para poder salvarlas de las balas que impactaron directamente sobre su cuerpo. Después disparó a Ethel Lenz y a ella le dio 7 veces. Polly Shepard, de 72 años, ella se puso debajo de la mesa y desde ahí vio las botas sucias de Dylan dando vueltas, deteniéndose en cada uno de sus colegas para dispararles. Resulta que caminaba entre la sangre y los vidrios rotos. Resulta que ella en ese momento debajo de la mesa permaneció en oración, estaba rezando. Cuando Dylan se acercó a ella, le dijo que se callara y le preguntó si le había disparado. Resulta que en ese momento Tywanza Sanders se levanta a pesar de que le había disparado. Y en una le preguntó: ¿por qué estás haciendo esto? Y Dylan le contestó: tengo que hacer esto porque están violando a nuestras mujeres y se están apoderando del mundo. Y ahí es cuando le metió 5 balas más. Entonces, a todo esto, Polly Shepard, que todavía seguía viva abajo de la mesa, le dijo que a ella no le había disparado. Entonces ella le preguntó si también le iba a disparar, con lo cual él le contesta: no voy a hacerlo, le perdono la vida. Te voy a salvar para que cuentes lo que pasó. Resulta que Dylan Roof todavía estaba en la habitación cuando Polly Shepard tomó su teléfono y llamó a la policía. Please answer. 911, what's the address of the emergency? Please, Emmanuel Church, there's plenty of people shot down here. Please send somebody right away. Shot the pastor, he shot all the men in the church. Please come right away. Okay, my partner's going to be getting some help on the way while I get a little bit more information from you, okay? Stay on the line with me. Are you safe? Are you... He's still in here, I'm afraid. He's still in here. He's coming, please. Okay, ma'am, are you able to... if he's coming, I need you to be as quiet as possible. Is there something that you can hide under? I'm under the table. And where are the weapons now? He's got it in his hand. He's reloading. He's reloading? Okay, I need you to bear with me, okay? How many shots has he fired? I don't know. There's so many. 3 different rounds of all kind of... God, please. Resulta que a todo esto Felicita Sanders, que fue una de las sobrevivientes, se vio obligada a hacerse la muerta. Y mientras sostenía su mano sobre la boca de su nieta de 5 años, porque no paraba de llorar. Y en una ella dijo que había presionado su mano con tanta fuerza que pensó que iba a sofocar a la niña. Dylan quiso suicidarse tras la masacre, pero se quedó sin balas. Resulta que un testigo del tiroteo vio a Dylan ponerse el arma en la cabeza y apretar el gatillo. Y él dijo: solo sonó un clic, o sea que el arma no se disparó. Resulta que en ese momento Dylan huye de la escena y el FBI lo empieza a buscar. Para ese entonces estaban poniendo las imágenes de él, de su salida y de su entrada a la iglesia por todos lados, por todos los noticieros, y su padre y su tío fueron los primeros en llamar, entonces empezaron a poner la foto de él por todos lados. Y resulta que fue arrestado 13 horas después del tiroteo en un control de tráfico en Shelby, Carolina del Norte, y se lo llevaron a hablar con el FBI. Cuando fue arrestado, Dylan le dijo al FBI que quería que los tiroteos recuperaran la segregación o tal vez iniciaran una guerra racial. En cambio, la cuestión es que los asesinatos tuvieron un efecto unificador, ya que Carolina del Sur retiró su bandera de la Confederación de su Capitolio por primera vez en 50 años. Otros estados siguieron su ejemplo, derribando incluso estandartes y monumentos confederados, cosa que a mí particularmente me parece malísimo que hayan hecho eso, porque lamentablemente es parte de la cultura y de la historia de un país. Porque ustedes piensen, ¿no? Por ejemplo, nosotros que tenemos en el billete de 100 pesos
besos a Roca, ¿no? También tenemos monumentos y cuadros y demás. Pero si vamos a la historia, el chabón fue un genocida. Mató a todos los indígenas habidos y por haber, los desplazó de sus tierras. Y bueno, ya está, lamentablemente es parte de la historia de un país. Y bueno, y hay que aceptarla también como tal, ¿no? Y sobre todo para no volver a cometer los mismos errores. Porque ustedes piensen que, por ejemplo, en Alemania, que no destruyeron todos los campos de exterminio para decir, bueno, esto pasó en determinado momento de nuestra historia, no lo volvamos a repetir. Resulta que cuando lo detuvieron, lo llevaron a una entrevista con el FBI, donde le estuvieron haciendo preguntas por aproximadamente 2 horas. Y un dato no menor, los agentes del FBI le compraron una hamburguesa en Burger King porque se ve que el señorcito les dijo que tenía mucha hambre. Yeah, I mean, I went to that church in Charleston, and I did it. You did what? Well, you, I mean, I know it's tough sometimes to say. It's not that I don't want to say it because I don't want to make myself seem guilty. I just don't really like saying it. But I know sometimes we have to face those things, the realities. You know. We don't want to put any words in your mouth. That's why. Right. That's why Agent Stansbury just was asking you what it exactly is that you did do. Well, I killed him. Oh, well, I guess. I mean, I don't really know. Well, did you shoot him? Yes. What kind of gun did you use? A Glock 45. Okay. Why did you have to do it? Oh, I had to do it. Oh. Whoa.